Y de a poquito, este colectivo se va acercando al mediodía, 11:52, 22 grados la temperatura. Y también nos vamos acercando a la terminal. Pero antes, hay mucha información para seguir repasando, incluyendo temas referidos a los trabajadores, especialmente del ámbito estatal. Vamos con Gastón antes. Muy bien, se ha incorporado a última hora, se hace rogar el tipo. Bueno, habíamos anticipado temas inherentes a los accidentes cerebrovasculares. Me acuerdo de un artículo el año pasado, creo que era de Infobae, que hablaba de que en Argentina surgió un nuevo ACV, un nuevo paciente con ACV cada 9 minutos. Un tema muy presente en nuestra sociedad. Sí, tenemos que hablar sobre los accidentes cerebrovasculares porque, a ver, es una información y es un tema que en realidad nunca pierde vigencia en nuestra agenda. Es un tema de todos los días y que queremos también incluirlo dentro de lo que está pasando en el marco de la pandemia de COVID-19. Pero bueno, obviamente no lo voy a hacer yo y vamos a hacerlo justamente con una profesional. En este caso, la doctora María Cristina Zurrú. Ella es médica neuróloga, miembro de la Sociedad Argentina de Neurología, miembro también de la Sociedad Argentina de Cardiología y está a cargo del área de enfermedad cerebrovascular del Hospital Italiano en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Gastón Ortiz la saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Gastón. ¿Cómo está usted? Muy bien, doctora. Primero que nada, doctora, partamos de la idea de poder definir qué es un accidente cerebrovascular. Bien, el accidente cerebrovascular, digamos, puede ser de dos tipos. Lo más frecuente que nosotros vemos, que es el accidente cerebrovascular isquémico o infarto de cerebro, se produce porque una arteria se ocluye y deja de dar circulación al cerebro en forma distal, digamos. Y esto puede ser o porque se tapa localmente o porque un coágulo que está viniendo de otro lado la tapó. Generalmente esos coágulos vienen o del corazón o de una arteria muy importante que sale del corazón, que es la aorta. Esto es lo más frecuente que nosotros vemos. Esto ocurre en el 85% de los casos. Uh-huh. El 15% restante, lo que ocurre es que una arteria se rompe. Y esto puede generar ya sea un coágulo dentro del cerebro, que a veces la gente lo puede haber escuchado como hematoma o como sangrado intracerebral, o digamos que un vaso se rompe y lo que se genera es sangre por las cubiertas que tiene el cerebro, que se llaman meninges, y esto se llama hemorragia subaracnoidea. Esto es menos frecuente, esto se da en el 15% de los casos, los fenómenos de sangrado, y lo más común ahí son los hematomas y más raramente que sangren alguna malformación vascular. Lo importante con el accidente cerebrovascular es que, digamos, es una patología aguda y que gracias a muchas cosas que se hicieron en los últimos años y un avance muy importante en el tratamiento, tanto del área isquémica como de los hematomas o de los sangrados en el cerebro, la mortalidad por esta patología viene retrocediendo en casi todo el mundo, ¿sí? Sí. Pero sigue siendo una causa muy frecuente de discapacidad a largo plazo. Bien, doctora, ¿y cuáles son los factores que influyen para que una persona pueda pasar por un evento cerebrovascular de este tipo? El factor más importante es la hipertensión arterial. Uh-huh. Y esto ocurre en todo el mundo, y la hipertensión arterial es tanto un factor de riesgo para que un vaso se tape como para que un vaso se rompa. ¿Sí? Sí. Después siguen otros factores de riesgo como el colesterol elevado, la diabetes, también, pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, hábito de fumar, y lo que uno sabe que cuanto más combina estos factores de riesgo, más chance tiene de tener problemas de un accidente cerebrovascular. O sea, que si uno tiene muchos de estos factores de riesgo, la probabilidad de tener un accidente cerebrovascular aumenta. Bien, o sea que por lo visto hay factores que se pueden prevenir entonces. Sí, absolutamente. De hecho, la gran mayoría de los ACV son prevenibles.
Los que no son prevenibles son muy poquitos y en general, por eso para nosotros es importante que la gente haga consultas en estado de salud, o sea que periódicamente vaya a ver, por lo menos una vez al año, a su médico, para tratar de ver si ver un laboratorio que no tenga alguna alteración en los lípidos, que no esté subiendo su valor de glucemia, hacer un electro para ver que no tenga ninguna arritmia, que el médico lo pueda pesar, medir, tomar la presión. Estas son cosas que no son muy costosas y que verdaderamente previenen muchos problemas a futuro si la gente se hiciera los controles en forma periódica. Así que mucho se puede prevenir y también acostumbrarse a tener hábitos de vida un poco mejores, ¿no? O sea, sí, tratar de hacer ejercicio, comer una dieta equilibrada, fundamentalmente la dieta equilibrada que hoy en todo el mundo se comparte que es la mejor, es la mediterránea. Muchos de nosotros venimos descendientes de españoles o de italianos, y la dieta mediterránea era la dieta que comían nuestros abuelos muchas veces. Exacto. Doctora, y antes, hace unos años atrás, pensar en accidente cerebrovascular era pensar en la población adulta mayor prácticamente. ¿Se sigue manteniendo ese promedio de edad en el que aparecen estos cuadros? Muy buena pregunta. Lo que el accidente cerebrovascular puede aparecer a cualquier edad, ¿sí? O sea, puede haber un accidente cerebrovascular inclusive en edad pediátrica. Pero el tema es que cuando uno mira la frecuencia, lo que se ve es que la gran mayoría de los ACV se distribuyen por arriba de los 55 años, ¿sí? Y que de hecho en la gente mayor esto es mucho más prevalente y digamos, también su incidencia es mayor. Obviamente la gente joven también tiene accidente cerebrovascular. En general, los mecanismos de este accidente cerebrovascular pueden ser de causas raras o infrecuentes, y también lo que estamos viendo es que nuestros hábitos de vida han cambiado. Entonces, estamos empezando a ver un porcentaje de adultos jóvenes que están entre los 45 y 55 años que tienen accidente cerebrovascular por factores de riesgo convencionales, que son los que yo nombré previamente: la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado. Y eso tiene que ver con ser más sedentario y tener una alimentación quizás no tan adecuada, y el sobrepeso, que es un problema que está avanzando a pasos agigantados en nuestro país. Por supuesto, más del 60%, según la última encuesta nacional de factores de riesgo, vive en situación de obesidad o sobrepeso, ¿no? A tenerlo en cuenta ese dato. Por una alimentación inadecuada, o sea, cuando, digamos, no hay muchos recursos para comprar alimentos de calidad, proteínas, digamos, muchas veces se reemplaza la dieta con hidratos de carbono. La verdad que es así. Más excesiva. Doctora, y obviamente que no podemos desprendernos del tema que hoy atraviesa la salud, pero en realidad a la humanidad en general. Tiene que ver con la pandemia de COVID-19. Y obviamente que el sistema de salud ha puesto sus energías en gran parte en poder atender esta situación sanitaria internacional. Y eso, ¿cómo ha repercutido dentro de los servicios, por ejemplo, donde se atienden accidentes cerebrovasculares? ¿Ustedes han visto algún cambio en la conducta de los pacientes? Y obviamente ustedes siempre a esta altura del año tal vez esperan una determinada cantidad ya de pacientes con las estadísticas del país. ¿Se ha modificado esto? Sí. Generalmente cuando comienzan las estaciones del invierno, o sea, otoño, invierno propiamente dicho, muchas veces, digamos, es donde uno ve anualmente la mayor cantidad de pacientes con accidente cerebrovascular. Lo que estamos viendo es una disminución, sobre todo en el mes de abril, se notó mucho más claramente, y parece ser una tendencia que se está manteniendo, una disminución de los pacientes con accidente cerebrovascular que consultan en la fase aguda de un accidente cerebrovascular, o sea, cuando comienzan con los síntomas. Esta reducción es variable de una institución a la otra, pero por lo menos los servicios más importantes que manejan esta patología en el país han visto entre un 40 y un 60% de disminución de consultas. Y
nosotros tratamos de pensar un poco por qué estaba pasando esto, porque obviamente la patología no desapareció, y muchas veces tiene que ver con el hecho de miedo a concurrir al hospital por miedo al contagio. Y todos los hospitales que manejan patología aguda están estableciendo circuitos seguros. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes que se atienden con un resultado de COVID-19 positivo van a un sector del hospital y los que no a otro. Y tanto sea que alguien tenga un accidente cerebrovascular y aparte sea portador de un COVID-19, o un paciente sin COVID-19 que tiene un accidente cerebrovascular, van a ser atendidos en forma completa y diagnosticados y poder ofrecerle chances de tratamiento para disminuir su grado de discapacidad. El tema es que, digamos, van a ser vistos en sectores separados del hospital, y esto se hace desde que el paciente llega al hospital. Entonces, esto es un miedo que hoy por hoy es infundado, y por otro lado está haciendo que mucha gente que se podría recuperar mejor verdaderamente no lo esté haciendo, porque llegan varias horas después o se contactan días después con algún médico clínico o su médico de referencia y le comentan lo que le está pasando. Y acá creo que es importante... Un déficit muy importante. Está pasando esto. Y acá creo, doctora, que es importante recordar un lema que se utilizó en uno de los días mundial del stroke, del accidente cerebrovascular, cuando decían, el tiempo es cerebro. Tal cual, y eso sigue siendo tan vigente. O sea, nosotros lo que vemos es que algo que costó mucho esfuerzo y de varios años de poder disminuir el impacto primero en mortalidad y más recientemente en capacidad del accidente cerebrovascular, se está perdiendo porque justamente la consulta está haciendo en forma muy diferida, y tanto usted tenga un infarto en el cerebro o tenga un sangrado en el cerebro, hay cosas en agudo importantes para hacer, para tratar de, como quien dice, disminuir el daño. Entonces seguramente esto le va a dar una oportunidad a recuperarse mejor. Exacto. Doctora, por último, para que estemos atentos, porque a todos nos puede pasar o a alguien muy cercano, ¿cuáles son los síntomas que nos tienen que alarmar y obviamente consultar con el servicio de salud más próximo? En general, cuando alguien tiene una dificultad para hablar, que aparezca en forma brusca. Una asimetría en la cara, que la persona note que el labio se torció hacia un lado, que tenga debilidad, ya sea en un brazo o en una pierna. Pueden ser los dos o puede ser uno solo. Que tenga cierto grado brusco de incoordinación o inestabilidad. Que tenga, digamos, trastornos para ver, o porque no ve una parte de su campo visual o porque vea doble y esto aparezca bruscamente, pueden ser síntomas sugerentes de un accidente cerebrovascular. También otras veces puede ser síntoma de una ACV la presencia de una cefalea muy brusca, de instalación rápida, que en general los pacientes lo refieren como el peor dolor de cabeza de su vida. Cualquiera de estos síntomas en forma brusca tiene que obligar a alertar al sistema de emergencia, llamar al sistema de emergencia que le corresponda, o sea, servicio de ambulancia, y que un médico lo evalúe y lo pueda trasladar al hospital. En general, esa es la mejor manera de llegar al hospital, llegar con un servicio de ambulancia, y es lo recomendable. A veces que hay pacientes que lo que tienen son síntomas que duran unos minutitos y se van. Esto se llama ataque isquémico transitorio. Esto es muy importante también porque esto es como un pequeño, si uno lo quiere explicar sencillo para la población, como un preaviso. O sea, algo no anda bien, los síntomas aparecieron y se fueron rápidamente. Bueno, esa es una condición muy buena para completar los estudios y evitar que ese paciente haga un evento más importante. Entonces ese paciente también tiene que consultar. Perfecto. Y hoy por hoy es el que vemos que menos consulta.
Lamentablemente. Bueno, doctora, muchísimas gracias y esperemos que esto sirva para despertar conciencia y sobre todo que no se pierda tiempo por la importancia que tiene. Cada minuto cuenta en la atención del paciente con accidente cerebrovascular. Le agradezco mucho sus preguntas y la entrevista. Muchísimas gracias, doctora. Que tenga buen día. Igualmente. Muy bien, hablábamos con la doctora María Cristina Zurrú, miembro de la Sociedad Argentina de Neurología, de la Sociedad Argentina de Cardiología y a cargo del área de enfermedad cerebrovascular del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. A no dejar pasar el tiempo, porque el tiempo es cerebro, como decíamos, en la atención de un ACV y a veces se puede prevenir las mayores complicaciones, que es la discapacidad a causa de estos eventos y también el fallecimiento, que es otro de las situaciones que se busca prevenir con esto. Gracias, Gastón. Excelente entrevista. Te quedás para el cierre del colectivo. Me quedo para el cierre.